usted mencionó algo muy importante, mejor dicho, y es que los médicos veterinarios debemos sospechar de rabia en los 32 departamentos del país, debemos sospechar, porque ya mencioné, perdón, en 31, San Andrés puede que no, pero en San Andrés tiene otras particularidades y es que hay mucho viajero de Nicaragua, llegan con perros y allá en Nicaragua pues hay rabia, entonces pues no podemos descuidar esta enfermedad, pero sí en 31 departamentos circula el virus de la rabia en el país. Y pues también debo decirlo, no en los 1.102 municipios, en un análisis, una revisión que se hizo, digamos, de los 1.102 municipios del país, se tiene evidencia en los últimos 10 años de circulación en cerca de 270 municipios, en 270 municipios del país, hay evidencia de circulación del virus de la rabia en alguna de las especies animales. Pet Industry. Hola, un saludo para todos, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar sobre un tema muy importante. Recordemos que el martes 28 de septiembre celebramos el Día Mundial de la Rabia. Y por eso hoy está con nosotros el doctor Jairo Hernández, quien es subdirector de Salud Ambiental en el Ministerio de Salud. Es profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia especializado en salud ambiental. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días para todos. Agradecer este espacio que nos brindan para poder llevar este mensaje a toda la población en relación con las medidas de prevención y control de la rabia, que es una enfermedad que es endémica en el país y que es muy sencilla las medidas de prevención y el control de la misma. Muchas gracias. Exactamente, y es que revisábamos cifras y se habla entre 50.000, 70.000 muertes al año por causa de este virus. Y lo más crítico del tema es que podrían ser vidas que se pudieron salvar, ¿sí? Porque además hay tratamientos y se logra a tiempo detectar esto, ¿no? Sí, perfecto. Digamos, la rabia es una enfermedad inmunoprevenible, primero. Segundo, es una enfermedad letal, es decir, a las personas que lamentablemente padecen síntomas de esta enfermedad no hay desenlace favorable. Lo que se tiene es que prevenir, y la manera de prevenirla más costo efectiva y que en todos los países de las Américas se impulsa y se promueve es la vacunación antirrábica de los perros y gatos anual. Es anual a partir de Anual. los 3 meses de edad de los animales. Súper. Bueno, y doctor, usted nos puede ilustrar de pronto la rabia, cómo, dónde nació y cómo fue que entró a Colombia y hace cuánto. Mire, en términos generales, la rabia es una enfermedad muy antigua, no es una enfermedad nueva en el mundo, por supuesto. Hay registros de la enfermedad de el año 1300 antes de Cristo, pero igualmente, pues digamos en el año 1800 antes de Cristo, etcétera, en diferentes partes del mundo, especialmente pues en Europa, por supuesto. En las Américas se tiene registros de la enfermedad a partir de aproximadamente el año 1803, 1807, que se reportaron los primeros casos de la enfermedad transmitida por el perro. Sin embargo, digamos, existen otros registros incluso de años un poco anteriores, como en México en 1709, en Cuba en 1719, pero particularmente en Sudamérica, como le digo, en 1803 y en 1807 en Perú. Okay. En Colombia, digamos que los registros que se tienen datan por allá de 1890, alrededor los primeros casos que aparecen registrados de rabia en perro. Se cree, por supuesto, sin que sea una hipótesis, digamos, comprobada, que la rabia en perro la trajeron los europeos Eso en iba a la comentar. conquista, pero en términos generales es una enfermedad muy antigua en el mundo y que gracias pues a los desarrollos y avances del doctor Pasteur, que fue el pionero en la producción de la vacuna antirrábica y cuyo celebración de su fallecimiento, que fue fue el 28 de septiembre, por supuesto que con motivo de esa fecha se celebra el Día Mundial de la Rabia en ese día mundialmente. Ok,
ok. Muy importante eso que nos dice, doctor, porque también contrastándolo con lo que estamos viviendo hoy en día, pues no es que una enfermedad desaparezca, ¿sí? No, ya, o sea, tenemos vacuna, tenemos campañas de educación, de ya más adelante vamos a hablar de eso, diferentes protocolos en el sistema de salud, incluso también pues con médicos humanos y médicos veterinarios, porque esto también refuerza el concepto de una salud, de One Health. Eh, pero pues no es que las enfermedades se desaparezcan porque haya una vacuna, ¿no? Perfecto, digamos que la rabia es una enfermedad, o la rabia humana transmitida por el perro es susceptible de eliminar. Por fortuna, y para el caso de las Américas, digamos, a excepción de Estados Unidos, digamos, de México a Argentina, tenemos que el único país que está certificado como libre de rabia humana transmitida por perro es México, quien recibió este reconocimiento el año pasado por los esfuerzos que allí realizan. Pero efectivamente, digamos que la rabia humana transmitida por el perro es posible de eliminar, pero requerimos necesariamente del compromiso, especialmente de los propietarios y tenedores de perros y gatos. Por Claro. supuesto que también pasa por el compromiso de los médicos veterinarios en ejercicio para que garanticemos la vacunación antirrábica anual del 100% de los perros y de los gatos, fundamentalmente. Ese pudiera eliminarse, pero la rabia por sí no se pudiera, ni la podemos controlar. La rabia de origen silvestre, Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad de quirópteros, es decir, de murciélagos, y en ese contexto, pues digamos que la rabia circula de manera natural en los murciélagos. Accidentalmente un murciélago puede transmitirle la rabia a un perro o a un gato, y este a su vez pudiera llegar a transmitírselo a un humano, y ahí es donde tendríamos el inconveniente de la eliminación de la rabia humana transmitida o de origen silvestre más bien, es decir, transmitida por Exacto. murciélagos. Esta sí no la podemos eliminar, solo controlar, y para ello necesariamente para mantenerla en un nivel de seguridad para las personas requerimos vacunar mínimo el 80% de los perros y de los gatos anualmente. Exactamente, sí, o sea, ya vemos que en Colombia, pues tenemos el murciélago como el factor que hace que tengamos eso ahí todavía presente, porque además debe ser muy difícil, o yo creo que imposible, vacunar poblaciones de murciélagos. Eso, entendiendo eso, pues en Colombia, ¿cuál ha sido el impacto de esta enfermedad? Yo entiendo que estamos bien, pues digamos que no aportamos tanto a esa cifra que hablamos mundial de fallecimientos por rabia, pero ¿cómo ha sido el impacto de esta enfermedad en Colombia? ¿Cómo estamos? Bueno, digamos que la rabia, tanto en perro como de origen silvestre en Colombia, es endémica en varios departamentos. Digamos que vamos a precisar en cuanto a la rabia silvestre, que es la que es transmitida de los murciélagos al perro, al gato o directamente al humano, eh, circula en 31 departamentos, hay evidencia de circulación del virus, es decir, tenemos casos eventuales en animales de producción, eventualmente en gatos. mm, el único departamento donde no hay evidencia de circulación de este virus es en San Andrés y Providencia. Ok, En el resto de los departamentos circula la variante o el genotipo silvestre. No obstante, la variante en perro, gracias a los esfuerzos que hacen los departamentos, los distritos, los municipios y los propietarios de los perros y gatos, por supuesto, en vacunarlos anualmente, solo hoy tenemos evidencia de circulación en un solo departamento, y es el departamento de Magdalena. Lamentablemente, hoy todavía tenemos casos de rabia en el departamento de Magdalena. Existe, por supuesto, entonces el riesgo que un perro de estos le transmita la rabia al humano, y ahí estaríamos, digamos, afectando pues la estadística por un lado, pero más allá pues poniendo en riesgo la salud de la población, porque el perro es el transmisor más eficiente y más efectivo de la rabia a nivel mundial, y por eso la importancia de su vacunación anual. Tenemos otro aspecto a evaluar y a generar alerta, y es la frontera con Venezuela. En claro. Venezuela hoy, lamentablemente, hay un foco de rabia, lleva ya como alrededor de 4 o 5 años, en perro que no ha sido controlado, y existe el riesgo para Colombia, particularmente por ser frontera, primero por la crisis migratoria, segundo, eh,
que un habitante, una persona, un venezolano venga con su animal de compañía, que gran parte de esta población está ingresando al país pues con el perro, el gato, y puedan traer un perro infectado e ingresarlo pues al interior del país. Y si no estamos con una cobertura útil de vacunación, pues pudiéramos tener casos en humanos o en perros. Esas dos son las dos regiones más críticas en rabia humana transmitida por el perro, pero en rabia humana transmitida por murciélago hemos tenido lamentablemente en los últimos años algunos casos, y vamos a mencionar los últimos del año 2012 al año 2020. En el 2012 tuvimos dos casos de rabia en perro, dos casos de rabia humana en Roldanillo, departamento del Valle, un gato que agredió pues a una persona, incluso el gato agredió a 3 personas, de ellas fallecieron 2, uno pues se le logró colocar la profilaxis de manera oportuna y digamos que no tuvo un desenlace fatal. Las otras 2 personas pues fueron las que evidenciaron pues que teníamos un problema allí de rabia en el departamento y en el municipio. Y hemos tenido 3 casos en Cundinamarca, muy cerca de Bogotá, acá en la provincia del Tequendama se llama, en Tena, en Mesitas del Colegio y en Girardot, en este periodo de tiempo, 2015, 2016 y 2017, estos casos. Y pues en ese contexto, digamos, 2015, 2016 y 2017 respectivamente, Okay. también de rabia de origen silvestre, pero transmitida por el gato. Es decir, el gato se convierte en una especie de vector que el murciélago lo infecta, lo ataca, lo infecta, y posteriormente el gato pues desarrolla la enfermedad, no está vacunado, por supuesto, si estuviera vacunado no sucedía esto en el gato, y pues el gato agrede a una persona, lo rasguña, lo lame, lo muerde, y pues el desenlace, si no va al servicio de salud la persona, y si el médico que lo atiende no sospecha de rabia, pues el desenlace lamentablemente va a ser la muerte. Claro. Y el año pasado, lamentablemente, tuvimos un caso de rabia humana en el municipio de Neiva, zona urbana del municipio de Neiva, igualmente un gato que agredió a una señora que era proteccionista de animales, recogía gaticos, animales de calle, los llevaba a su vivienda. En uno de estos gatos le agredió y le transmitió la rabia. Entonces, tenemos un riesgo muy alto de rabia humana transmitida por murciélago o por gato de origen silvestre, pues en estas regiones, pues yo diría, como insisto, en 31 departamentos del país, en el sentido que hay evidencia de circulación del virus en los murciélagos y en animales de producción de origen silvestre. Entonces, Claro. ese es el panorama, pero en perros solo Magdalena. Yo creo que ese es un llamado de atención y va atado a algo que hemos discutido en otras oportunidades, y es que al gato como se le atribuye esa característica como de ser independiente, digamos que es una creencia popular de que él hace todo solo, se limpia solo, hasta que se desparasita con hierba solo. Yo creo que eso es un llamado de atención para los tutores, para las familias que tienen gatos en casa, y es que realmente ellos, igual que un perro, necesitan un esquema de vacunación, un esquema de desparasitación, porque es que además al convivir con ellos, se refuerza otra vez lo que dice la Organización Mundial de la Salud, y es que es una sola salud, el medio ambiente, los animales y nosotros. Entonces no está poniendo en riesgo solamente el gato, sino su propia familia y además toda la comunidad, porque como lo hemos visto, pues el gato puede salir. Además también es común que el hogar deje que el gato circule libremente, no solamente en el hogar, sino por fuera de él, y en la calle puede ocurrir un accidente y puede lastimar a una persona, contagiarla, y pues ahí vamos viendo este tipo de casos que nos relata el doctor. Perfecto, así es. Sí, yo pienso que, insisto, acá en el concepto máximo de la salud pública, que es One Health, por supuesto, tenemos la importancia del trabajo, primero de los propietarios de los animales con su vacunación, su programa de sanidad, con todos los cuidados que debe tener un animal de compañía, mantenerlo restringido para que, como tú lo refieres, no tenga contacto, acceso al ambiente, al entorno, que pueda de pronto cazar o consumir animales
silvestres que le puedan llegar a transmitir la enfermedad, por un lado, pero por otro también el papel tan importante del médico veterinario en la salud pública, no solo con la rabia, pero en particular para el tema que nos ocupa, por supuesto que promover la vacunación del perro y el gato anual, insistimos, esto no, digamos, Colombia es endémico y ningún municipio, departamento está exento de presentar un caso de rabia humana porque puede ser transmitida por el gato, y de ahí que promovamos la vacunación, que promovamos la tenencia responsable, que promovamos que los propietarios tengan sus animales restringidos, que los lleven al consultorio veterinario, etcétera. Eso es muy importante, al igual que pues mantener los animales en condiciones adecuadas de tal manera que no hagan un impacto negativo en el entorno, porque si el gato caza murciélagos habitualmente, pues resulta que los murciélagos cumplen un papel importante en los ecosistemas, ¿sí? En la dispersión de semillas, en el control de algunas plagas, etcétera. Si los gatos pues diezman esta población, pues seguramente podemos tener casos de rabia, como es el que estamos hablando, que el gato caza al murciélago, el murciélago le transmite la enfermedad, el gato llega a la vivienda, está la persona, le transmite la enfermedad, sino que también hay otras enfermedades que los murciélagos controlan naturalmente por su comportamiento, y entonces pues al no tener este control biológico, pues resulta que las personas somos quienes vamos a resultar afectadas. Entonces digamos que esto es One Health, digamos, cómo impactamos el ambiente o cómo hacemos que el ambiente sea un entorno protector, que los animales nuestros sean protectores, y además que pues nosotros, por supuesto, unos a otros, procuremos nuestro autocuidado con el servicio de atención médico y con el seguimiento a las indicaciones del sector salud en cuanto a las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Exacto. Y ahí quiero que aterricemos un momento en este protagonista tan importante que es el médico veterinario. Eh, ellos tienen un protocolo en caso de sospecha de rabia, ¿sí? Yo quisiera que el doctor nos recordara cómo es el manejo cuando yo recibo en mi clínica veterinaria un paciente y sospecho que tiene rabia. Mire, muy importante. Digamos que la apuesta para la prevención y el control de la rabia está en algunos pilares. El principal, que ya lo mencionamos, es la vacunación antirrábica del perro y el gato. El siguiente pilar es la vigilancia de la rabia, la vigilancia del evento, porque como tú lo refieres, somos endémicos y pues no va a ser sencillo eliminar esta enfermedad en el país, y requerimos de la sospecha. La primera actitud del médico veterinario es la sospecha clínica. Algunos veterinarios creen que en Colombia ya eliminamos o que no circula la rabia. Resulta que eso no es así. En Colombia, lo mencionamos ya con los últimos casos de rabia en humano, no hemos hablado de los casos de rabia en animales de producción, ni en el perro, ni en el gato, que tenemos allí evidencia de la circulación. Entonces requerimos que el médico veterinario sospeche de la enfermedad. ¿Y qué es la enfermedad? Pues nosotros que nos formamos como médicos veterinarios conocemos que es un cuadro de encefalitis agudo, que por supuesto presenta algunos síntomas como patognomónicos que son característicos, pero no necesariamente en todos los cuadros se presenta. Digamos, es la hidrofobia, es decir, que le huye al agua, el ruido todo lo altera, se vuelve muy agresivo, hay una excesiva salivación, hay cialorrea, y el animal se vuelve más agresivo. Entonces, digamos que estos cuadros de cualquier cuadro neurológico, hay ataxia en algunos casos, algunos animales, digamos, pierden su capacidad de locomoción y comienzan como a tener ataxia, que es un movimiento incoordinado, los movimientos al andar son incoordinados. Eso pues nos hace sospechar de rabia, y ya pasamos pues al otro momento, que es una vez se presenten estos cuadros, por supuesto que hay que advertirle a los propietarios seguramente que el animal debe quedar en observación, en hospitalización, porque es un riesgo para las personas si muerde a una persona en el hogar, o para otros animales de compañía si es que hay otros animales o en la vivienda o en el entorno donde él esté. De tal manera que como es una enfermedad aguda, el animal muere, una vez se presentan síntomas, muere muy rápido. Si el animal muere, si el animal muriera o se deteriora su estado de salud muy rápido con este cuadro neurológico, pues lo ideal es practicarle la eutanasia de manera humanitaria por un médico veterinario y tomar la muestra. La muestra pues es tejido encefálico, es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, es decir, el cerebro, el encéfalo.
enviar esta muestra, coordinar con la Secretaría de Salud del municipio, porque el veterinario toma la muestra, se la entrega a la Secretaría de Salud del municipio, la Secretaría de cada municipio, de cada distrito, envía esta muestra al Instituto Nacional de Salud para diagnóstico, y de esa manera en 24 horas el instituto procesa la muestra, confirma o descarta la enfermedad. En caso positivo, digamos, o que salga positivo a rabia por una primera ensayo que es inmunofluorescencia directa, se notifica de manera inmediata pues al establecimiento veterinario, a la Secretaría de Salud para adelantar las demás acciones de control, es buscar personas que estuvieron en contacto con este animal, animales que estuvieron en contacto con este animal, bien sea para vacunarlos, revacunarlos, y mirar qué medidas se adoptan con ellos para que ni los animales ni las personas vayan a desarrollar la enfermedad, porque insistimos, una vez se presenten los primeros síntomas, pues el desenlace es la muerte, no tiene tratamiento. Muchas veces decimos que el tratamiento contra la rabia, no, es una profilaxis, es una aplicación de una vacuna antes a que se desarrolle la enfermedad para efectos que no vaya a morir la persona, pero una vez desarrolle la enfermedad, presente síntomas, ya no hay tratamiento, no hay cura, no hay remedio, no hay tratamiento. Ok. En ese caso, es decir, el médico veterinario se va a encargar específicamente del animal y notifica, pero de ese tutor que llegó, el médico veterinario no está obligado como a notificarle a ninguna entidad de salud, sino simplemente pedirle a la persona que se dirija a su entidad de salud y allá le hagan como pruebas o algo para saber si él también está contagiado. Bueno, digamos, quiero precisar que son como varias acciones y momentos. Con el animal, por supuesto, el médico veterinario, pues informarle a la Secretaría de Salud que tiene un animal sospechoso de rabia, con un cuadro agudo. Si el animal muere o si hay necesidad de practicarle la eutanasia, pues tomar la muestra y entregársela a la Secretaría de Salud, como digo. La Secretaría de Salud, una vez recibe una notificación de un caso probable, un caso sospechoso de rabia en animal o humano, de manera inmediata, esto es mm, inmediato, no media ninguna otro procedimiento, debe adelantar las acciones de investigación de campo y control de foco. ¿Qué es la investigación? Como le digo, es una actividad que se desarrolla una vez se recibe la notificación. Dentro de las 24 horas la Secretaría de Salud debe ir a buscar la persona propietaria, ir al establecimiento veterinario, hablar con ellos cómo era el estado del animal, cuáles son los síntomas que tenía. Mientras el instituto procesa la muestra, llegan los resultados. Es previo a eso, digamos, o simultáneo mientras se procesa la muestra, de tal manera que tengamos algunos aspectos a tener en cuenta y podamos decidir, mire, si es un caso muy compatible con rabia, es posible, lo más probable es que sea rabia, porque el Sí. animal no estaba vacunado, por ejemplo, porque en la zona, en el municipio hay casos de rabia en perro o en gato o en animales de producción, entonces está circulando el virus y la Secretaría de Salud entonces hace una búsqueda activa comunitaria, es decir, va casa a casa a averiguar si tiene perros, si tiene gatos, si esos gatos han sido mordidos, si pues, algún gato en los últimos días en esa zona del foco, se llama foco, ha muerto o han encontrado animales muertos, perros o gatos en la zona, lo que llama la atención porque la enfermedad es muy aguda y el animal muere muy rápido, pues si tiene un problema en su sistema digestivo, digamos, no puede comer, no puede tragar, entonces él pues muere muy rápido. Y de igual manera, la búsqueda comunitaria se pregunta a las personas si alguno de ellos, algún miembro de las familias, de los integrantes de estas comunidades, ha sido mordido por un perro o por un gato, para efectos de, si no ha ido al servicio de salud, decirle por favor diríjase al servicio de salud para que lo valoren de manera inmediata y con base en la información que él suministre al médico, el médico decide si le aplica la profilaxis, es decir, la vacuna a la persona, o si no requiere profilaxis. Eh, Esas son las acciones y además, digamos, si hay perros que están sin vacunar en el entorno donde está, pues se vacunan y si hay perros que fueron vacunados pero estuvieron en contacto con este perro o gato que es probable o que salió positivo, hay que revacunarlos necesariamente. Digamos, esas son como parte de las acciones. Muy Claro. posiblemente el médico veterinario deba recibir el esquema o un refuerzo al esquema de vacunación
antirrábico para el veterinario, ya que tuvo contacto con el animal, lo manipuló. Pero que es importante también en el ejercicio de la medicina veterinaria es el uso de los elementos de protección personal. Si yo manipulo un gatito, un perro o cualquier animal sospechoso de rabia, pero yo tengo mis guantes, mi blusa, no me toco la cara ni nada, pues es lo más probable es que yo no tuve contacto con el virus porque me protegí, deseché los guantes, no manipulé otro animal después con los mismos guantes porque está el riesgo entonces Claro. de que le transmití el virus, se lo transporté en los guantes de un perro sospechoso positivo a un animal que llegó a mi consulta. Entonces hay que tener todas estas precauciones en el ejercicio de la medicina veterinaria. Y es que yo creo que hay también un factor de riesgo es la confianza. Pues si uno se confía mucho y la rutina, pues uno dice, no, pues en todo lo que llevo nunca ha tenido un caso, y pues ahí descuida uno lo de los EPPs, etcétera, pues claro, ahí se va abriendo una ventana a que algo pase, y pues ya sea tarde. En eso también me surge la duda, ¿el personal entonces tiene que tener un esquema de vacunación? Mire, la Médico. invitación nuestra, la invitación desde el Ministerio de Salud, es que en cada establecimiento veterinario debe haber un programa de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, identifican unos riesgos en el ejercicio. ¿A qué riesgos me expongo? Ergonómicos, biológicos. Y para el caso del riesgo biológico, por supuesto que está la rabia, está la leptospira, está la brucela, porque estamos trabajando con animales que llegan a nuestra consulta por una patología, una enfermedad. Muchas de estas patologías son infecciosas y muchas de estos agentes infecciosos son comunes. Un animal con leptospira, pues necesariamente si yo no me cuido, el animalito me transmite la enfermedad. Y si es brucela o si es rabia. Para este caso particular de rabia, por supuesto que existe el riesgo, pero sí llama la atención lo siguiente. Usted mencionó algo muy importante, mejor dicho, y es que los médicos veterinarios debemos sospechar de rabia en los 32 departamentos del país, debemos sospechar, porque ya mencioné, perdón, en 31, San Andrés puede que no, pero en San Andrés tiene otras particularidades y es que hay mucho viajero de Nicaragua, llegan con perros y allá en Nicaragua pues hay rabia, entonces pues no podemos descuidar esta enfermedad, pero sí en 31 departamentos circula el virus de la rabia en el país. Pues también debo decirlo, no en los 1.102 municipios, en un análisis, una revisión que se hizo, digamos, de los 1.102 municipios del país, se tiene evidencia en los últimos 10 años de circulación en cerca de 270 municipios, en 270 municipios del país, hay evidencia de circulación del virus de la rabia en alguna de las especies animales. Es decir, cuando yo estoy en una consulta médica, pues yo debo conocer cómo es el comportamiento del evento, dónde es que se presenta este evento, para efectos de sospechar de la misma, indagar si la persona ha sido mordida, agredida por un perro, un gato, etcétera, digamos, sospechar de la enfermedad, pero para el caso de los veterinarios particularmente, sí debemos sospechar de esta enfermedad. Hemos recibido información en los últimos meses, digamos, de organizaciones, personas que protegen los animales, fundaciones que cumplen un papel muy importante, pero que a la vez se exponen y exponen a la población a unos riesgos innecesarios, digamos, personas que traen 100, 200, 300 perros o 300 gatos de Magdalena, donde está circulando el virus de la rabia en el perro y los traen a la ciudad de Bogotá, donde la han tenido controlada, pues es exponer a las personas que van a adoptar estos perros, es exponer a la ciudadanía que eventualmente podamos llegar a tener un caso de rabia en perro o en gato. Entonces, en realidad la invitación es a que los médicos veterinarios sospechen de la enfermedad, utilicen los elementos de protección personal, promuevan la vacunación antirrábica anual de cada perro y cada gato. Cuando llegue un perro a la consulta, un gato, verificar que en la historia clínica quede registrado si ya cuenta con la vacuna para la rabia o no. Si no la tiene, pues eventualmente decirle al propietario la vacuna tiene un costo tanto. Si el propietario manifiesta no tener recursos, canalizarlo, dirigirlo hacia la Secretaría de Salud del municipio, donde todos los departamentos y municipios cuentan con el biológico, con el personal para vacunar los perros y los gatos de manera gratuita. Lo que necesitamos es vacunarlos. Y si los veterinarios nos los hacen llegar allí a las oficinas de salud ambiental de cada municipio, pues así estamos controlando la enfermedad con toda seguridad. Ahí llegamos a un punto importante que es, bueno, hemos estado hablando del impacto, digamos que de lo negativo y hemos hablado de los decesos, de casos
de casos como el de esta persona que rescataba gatos, que a propósito creo que este personal, si alguien va a trabajar en estas tropas de rescate, también debería personalmente encargarse de tener su esquema de vacunación personal. Eh, pero hablemos un poco de la prevención, que finalmente yo creo que es el arma más fuerte. En términos de prevención, yo he sido testigo de las jornadas de vacunación que hace el gobierno. Yo siento que son muy buenas y muy fuertes, pero el doctor directamente, ¿qué me puede decir? ¿Qué estamos haciendo en el país en términos de prevención? Bueno, en términos de prevención, digamos que en el marco del sistema de seguridad, en el marco del sistema general de seguridad social en salud, hay diferentes actores, roles y responsabilidades. El Ministerio de Salud tiene como competencia, digamos, estructurar los programas, organizar los diferentes programas. Para el caso particular de rabia, pues, digamos, estructurar las intervenciones que cada actor responsable deba ejecutar. El Ministerio adquiere el biológico, compra la vacuna antirrábica para los perros y gatos anualmente, la distribuye a los municipios y departamentos. Los departamentos tienen un rol muy importante en la prevención en relación con tres actividades particulares o puntuales. La primera, la gestión intersectorial, es decir, promover la gestión al estilo One Health o en el marco de One Health, en el sentido de coordinar con ambiente, con agricultura, con educación, las actividades que debemos desarrollar para efectos de la prevención de la rabia. Y allí que pues el ICA informa o reporta casos de rabia que tengan ellos en animales de producción para decir, miren, en este sector está circulando el virus, intensifiquemos la vacunación y activemos acciones de educación en salud, promoviendo, uno, la tenencia responsable de los perros y gatos, que insisto, pues implica necesariamente la vacunación de estos anualmente, promoviendo, por supuesto, la tenencia responsable, que los animales estén, digamos, de alguna manera controlados, que no estén deambulando libremente por espacio público, que los expone pues al virus y a recoger varias enfermedades por donde ellos deambulen. Esas son una acción, la gestión intersectorial. La siguiente, por supuesto, es la vacunación antirrábica anual de los perros y gatos. Para ello, pues se requiere tener una capacidad en almacenamiento en red de frío. La vacuna requiere unas condiciones especiales. No es solo aplicar un biológico o un insumo, sino que necesitamos que esa vacuna esté cumpliendo con su potencia, de tal manera que esté almacenada de manera correcta durante los 12 meses del año, con unos controles de temperatura por la mañana y por la tarde, para que no se salgan en ningún momento de los rangos de temperatura óptimos de almacenamiento, para que al momento de la aplicación actúe de manera efectiva, el animal produzca anticuerpos y quede protegido. Y la planeación y coordinación pues con la comunidad. Digamos, es importante que desde salud ambiental se coordine con los líderes de cada barrio, de cada vereda, de cada comunidad, para efectos de ser más efectivos y el día que se desarrolle la vacunación, pues no que llegue el mayor número de animales, sino que podamos vacunar el 100% de los perros y gatos, porque si vamos en una hora, en un horario, en una fecha que los propietarios no van a tener acceso, no van a tener el tiempo, pues seguramente vamos a perder esa oportunidad que tenemos de vacunar los perros y los gatos. Entonces está la vacunación que implica una coordinación, una planeación, una ejecución. Y por supuesto están las acciones de educomunicación, educación para la salud. Digamos, permanentemente se ha indicado a la Secretaría de Salud que desarrollen estrategias virtuales, presenciales, escritas de educación para la salud, indicándole a las personas cuáles enfermedades en su municipio son endémicas y con base en ello, pues comenzar a trabajar con la comunidad cuáles son los factores de riesgo para que esa enfermedad se transmita a los humanos. Entonces, yo siempre coloco un ejemplo muy particular o muy característico y es, seguramente para mí en el municipio, en la zona de Ubaté, de Chera, pues unas enfermedades que yo debo trabajar desde el punto de vista de la educación, de la comunicación de riesgo, será brucela, será tuberculosis, porque los bovinos, la leche, la carne son los medios de transmisión a las personas. Allí es una zona muy lechera, entonces seguramente yo trabajo allí eso. Pero en todo caso, en otros municipios, pues seguramente, o en todos los municipios, hay que hablarles de rabia porque en todas las comunidades la gente tiene perro, tiene gato, y insisto, todo el país es susceptible de tener un caso de rabia. Entonces está la coordinación intersectorial, la vacunación antirrábica
y las acciones de educación y comunicación para la salud, incluyendo en la gestión intersectorial, digamos, la promoción o la gestión o la abogacía para que todos los municipios hoy cuenten con una junta defensora de animales, que cuenten con una política de protección y bienestar animal, que cuenten con centros de bienestar animal, que cuenten con unas autoridades de policía muy fuertes para que en el marco de lo que les compete a ellos, que es la protección y bienestar animal, pues sancionen a las personas que permitan que los animales deambulen libremente por la calle o que los maltraten, porque si un animal le estamos brindando todas las condiciones de protección y de bienestar animal, pues la posibilidad de que padezca una enfermedad infecciosa y que se la pueda transmitir al hombre se reducen significativamente. Entonces, son como desde salud ambiental lo que hacemos nosotros. Hay otro actor muy importante que es la red de prestación de servicios de salud, ya lo que tiene que ver con el asegurador, con la institución prestadora de servicios de salud. Digamos que anualmente el Instituto Nacional de Salud recibe el reporte de alrededor de 130.000, un poco más de 130.000 personas que anualmente acuden al servicio de salud porque son mordidas por un perro, un gato, un animal silvestre u otro animal de producción. Entonces, esa es la otra parte del sistema que ayuda a la prevención y al control de la rabia, porque insistimos, la rabia no tiene tratamiento. Entonces, ¿cómo se previene? Pues si a mí me muerde un perro, puede ser el perro de mi casa, pero si el animalito se pierde, se muere, se enferma, pues yo debo ir al sistema de salud para que el médico me valore y me ordene pues la profilaxis, si es que requiero vacuna, antibiótico, desinfectante, antiinflamatorio, analgésico, si es que me duele. Es muy importante la atención médica y la correcta atención médica para efectos de, insisto, si en caso de que la persona haya sido mordida por un perro o un gato que él no conoce, que no supo cuál perro, o él, pues es un perro que deambula libremente por espacio público, a esa persona necesariamente hay que colocarle profilaxis, o sea, la Claro. vacuna. Y de esta manera, digamos que se previene la enfermedad. Yo diría que son como los cuatro o los cuatro aspectos y digamos de alguna manera también la vigilancia de la rabia por laboratorio. Entonces, hacer alianzas con los establecimientos veterinarios, uno para que nos manden muestras de animales que mueran dentro con cuadro neurológico en su consulta. Dos, animales que sean atropellados en espacio público y que mueran en esos accidentes. Digamos, uno de los en Europa, perdón, en Estados Unidos tienen la apuesta en la vacunación perdón, en la vigilancia de la rabia, tomando muestras de animales que son atropellados en espacio público y allí procesan muchas muestras y de esas muestras un buen número de muestras son positivas a rabia. Entonces, porque los animales pierden como el sentido de ubicación, se Claro. atraviesan en una vía, no huyen de los carros y en ese momento pues los atropellan y es una cosa que también es útil para la vigilancia de la rabia, poder saber dónde está circulando para hacer las acciones de prevención y de promoción. Ok. Bueno, yo creo, yo siento, ahí se ve pues que estamos como con una estructura muy completa para, pues, para precisamente trabajar en algo que a propósito leía yo, y es que hay como una meta de que en el 2030 tengamos 0 casos, entiendo yo, en el mundo, ¿cierto? Por perro, por En, animal de compañía en las Américas, digamos en que las Américas. es importante mencionar acá que mmm, Colombia y los países de las Américas han adquirido el compromiso de eliminar la rabia humana transmitida por perro. Aquí hay que hacer como una precisión muy grande. La rabia humana transmitida por el perro al año 2030. Esta meta se ha venido corriendo porque no la hemos podido cumplir. Estaba que al 2009, que al 2015, vamos ya en el 2030. No obstante, debo mencionar que Colombia viene cumpliendo la meta. Ya llevamos más de 170 meses sin casos de rabia humana transmitida por el perro. Sí, el último Buenísimo. caso fue en el mes de febrero del año 2007. Febrero del año 2007, es decir, llevamos alrededor de 170 meses, insisto, sin casos de rabia humana, es decir, ya cerca de 15 años, un poco más de 15 años sin casos de rabia humana transmitida por el perro. Eh, y en ese orden de ideas estamos cumpliendo la meta de eliminación. ¿Por qué no nos han certificado? Pues por varias razones. Una, porque mientras tengamos el riesgo que esté circulando el virus de rabia de perro en el país, pues en cualquier momento podemos tener un caso de rabia humana Claro. transmitida por el perro. Es por eso.
porque no hemos tenido casos. Es decir, debemos mejorar la vacunación de los perros y los gatos, pero por lo menos lo que entendemos de esta estadística, de esta información, es que las personas sospechan de rabia, van al médico, el médico les coloca la profilaxis y pues no se nos ha muerto ninguna persona, para fortuna, desde el año 2007 de rabia humana transmitida por el perro. Pero ustedes, suele suceder cuando hacemos los estudios previos de la vacuna que se genera cierta inquietud en los abogados pero si el año pasado se murió una persona de rabia en Neiva, pero es rabia humana transmitida por el murciélago. Esta rabia, digamos que sí la podemos controlar en el sentido que si yo vacuno el perro o el gato, pues el perro o el gato no me transmiten esa variante. Sí, pero no obstante, nosotros no vamos a acabar con la rabia en el murciélago porque esa va a seguir circulando por muchísimos años, digamos, no la vamos a, y ahí va a estar el riesgo. Entonces, en principio sí podemos eliminar la rabia, es decir, lo que tenemos que asegurar es que no circule la rabia variante perro en los perros. ¿Y Exacto. cómo? Vacunándolos. Esa es la meta. Tenemos que vacunar, vacunar y vacunar, es la meta. Perfecto, bueno, yo quedo muy contento porque creo que logramos el objetivo, creo que queda clara la información. Este tema de la variante de murciélago, lo que también de pronto nos puede dejar un mensaje es el tema de invasión de hábitat, ¿no? O sea, cada vez también nos estamos metiendo más en hábitats con viviendas, o digamos que las ciudades van creciendo o hay proyectos que se meten en los hábitats, entonces ese riesgo, pues ahí lo tenemos, ¿cierto? Ese riesgo se incrementa si vemos en gran parte del territorio nacional, yo diría que en el 100%, gran parte de las personas se han salido un poco de la zona céntrica y se van hacia las zonas, digamos, rurales, hacen conjuntos en estas zonas y entonces allí nos acercamos, como tú lo refieres, pues más al murciélago y entonces allí se incrementa el riesgo. Hemos tenido casos, quisiera como llamar la atención de dos cosas. La primera, que hemos tenido casos de rabia en gato, es decir, hemos sido para fortuna o afortunados en el sentido que identificamos el caso de rabia antes que se presente en una persona, en un animal. Entonces, en gato, en el municipio de Anapoima, el año pasado, este año hemos tenido casos de rabia en el gato, para fortuna, insisto, ha sido en el gato y no como en los casos que ya mencionamos humanos, que cuando nos damos cuenta es que se murió una persona, dos, etcétera. Entonces, en Villavicencio, en la zona urbana de Villavicencio, el año 2019, un caso de rabia en un gato. Entonces, insisto, y usted lo mencionó muy claro, nos estamos, digamos, estamos invadiendo el espacio, estamos acercándonos a las zonas más rurales, donde están los murciélagos, y llevamos al gato, y allí está el riesgo muy grande. Pero lo otro que quisiera referir es que de los últimos 6 casos de rabia que se han presentado entre el 2012, rabia humana, las últimas 6 muertes de personas por rabia del 2012 al 2021 que llevamos, digamos, han sido 6 personas, de las cuales 4 se hubieran podido salvar, porque los gatos pasaron por médico veterinario antes que presentara síntomas las personas. Es decir, las personas presentaron síntomas 2 meses después de que el gato falleció. O sea, nosotros pudiéramos haber identificado 2 meses antes ese gato con rabia, habíamos hecho la búsqueda activa, habíamos por esto la profilaxis en las personas que habían tenido contacto con ese gato o con otros gatos en esa zona donde están los murciélagos y ese caso positivo, y así hubiéramos podido evitar estas 4 muertes. De 6, 4, el gato previamente ha pasado por consulta veterinaria, el veterinario descarta la muestra, es decir, el cadáver lo desechan, no mandan la muestra a la Secretaría de Salud, nunca se confirma por el instituto ese caso, y ya cuando tenemos es la muerte de la persona. Entonces, es la invitación que hacemos a los profesionales de la medicina veterinaria zootecnia, para que sospechemos de la rabia cuando tengamos casos de cuadro neurológico agudo y que los animales mueran en el proceso de valoración, de atención por parte nuestra. Eso le iba a preguntar, doctor, pero entonces revisando la historia clínica sí presentaban cuadros neurológicos. Necesariamente presentan, lo que pasa es que... Digo los de estos casos que hablamos que Claro, fueron descartados. claro. ¿Qué es lo que sucede? La presentación de los cuadros clínicos varía dependiendo de una cosa que llamamos la variante antigénica.
o el genotipo del virus que esté atacando. Cuando es perro, cuando la variante es perro o el genotipo del virus es perro, porque hay varios linajes del virus de la rabia, hay una que es de perro, hay una que es de murciélago, ¿cierto? Entonces, cuando es perro, es rabia furiosa, es decir, el animal presenta pues la cialorrea, la fotofobia, y se vuelve agresivo, se vuelve muy agresivo y ataca y muerde. Esa es la rabia en perro. Pero cuando es rabia silvestre transmitida por murciélago, regularmente lo que hay es una parálisis, también se conoce como rabia paralítica. Entonces el animalito comienza pues a no tener fuerza y soporte en los miembros posteriores y se tambalea, le da ataxia, no camina coordinadamente. Muchos de estos animales pues son atropellados y entonces en la región, acá en la región cuando hablo es en las Américas, se reportan casos de rabia en humano porque la persona fue a auxiliar el perrito, a recogerlo porque lo atropelló un carro y en ese momento lo muerde. Ok. Y ahí tenemos el caso de rabia en humano. Entonces, digamos, la sintomatología es nerviosa, pero es más paralítica cuando es transmitida del murciélago al gato o al perro, es paralítica, pero igual hay unos síntomas como patognomónicos, que es decir, sí o sí es rabia, que es anisocoria, es decir, una pupila está más abierta que la otra, igual hay inapatencia, el animal huye, igual muerde, pero ya no va pues como tiene parálisis, pues no va a correr a morder a nadie, simplemente si la persona se acerca lo muerde. Entonces en la rabia furiosa, pues el animal se ataca, sale corriendo, se desubica y ahí lo atropellan los carros también. O sea, en todo caso, hay unos síntomas que son muy sensibles, muy importantes a tener en cuenta en estos casos de rabia, pero uno es que el animal muere muy rápido, no puede comer, no puede tragar, va a presentarse alorrea, es decir, la saliva se le sale de la boca porque no la puede tragar, no la puede pasar. Claro. Es fundamentalmente eso. Ok, bueno, ahí tenemos del doctor Jairo Hernández, subdirector de Salud Ambiental del Ministerio. Eh, pues digamos que entre los tres actores que podemos dibujar grandes acá, las instituciones yo siento que están cumpliendo, que tienen los protocolos, la estructura, tienen cómo responder, pero digamos que hay dos actores ahí, que es la familia y la comunidad de médicos veterinarios, que tenemos oportunidades de mejora. Oportunidades de mejora en la comunidad médica, yo creo que de sospechar siempre y cumplir con el envío de las muestras, porque podríamos llegar a salvar una vida humana, pues si ya en el caso que no pudimos haber salvado el animal. Y en las familias, pues también no creer que nuestros animales no necesitan de vacunación, eh, tener mucha disciplina con las fechas, los calendarios de vacunación. Todos tenemos nuestra libreta y ahí se ve cuándo fue la última vacuna antirrábica y pues al año tenemos que volverla a aplicar, así de sencillo. Si no contamos con los recursos, podemos acercarnos a las entidades de salud y ellos nos van a ayudar, porque eso precisamente es lo que digo yo que el gobierno está cumpliendo, y hay la manera de que todos podamos asegurar esa vacunación. Doctor, no siendo más, pues me gustaría que se despidiera de la audiencia y nos deje un mensaje ya de despedida. Bueno, agradecer este espacio, esta oportunidad que nos brindan de poder llegar a pues en general yo diría que a toda la población, ojalá esto no solo lo miremos los médicos veterinarios o tecnistas, sino toda la comunidad. Invitar a los médicos veterinarios, a los profesionales de las ciencias veterinarias a promover la tenencia responsable, promover que las personas adopten perros, que no compres perros de raza, sino en lo posible adopten. Todo esto pasa por One Health en el sentido que no es sano que nos olvidemos de los perritos de calle porque ellos van a estar deambulando recogiendo enfermedades y si yo tengo mi perro de raza y lo saco a las necesidades a la calle, pues allí puede entrar alguna enfermedad. Entonces que procuremos adoptar, que promovamos la vacunación, que promovamos el bienestar y la tenencia responsable en el sentido de su programa de sanidad animal, que temas que eventualmente el propietario no tenga capacidad, pues dirigirlo a la Secretaría de Salud, particularmente para la vacunación antirrábica, la historia clínica correcta, verificar que esté vacunado anualmente contra esta enfermedad
reportar los casos de sospecha o diagnóstico confirmado de enfermedades zoonóticas de interés en salud pública, como rabia, leptospira. Tenemos, por supuesto, para el caso de los bovinos, encefalopatía espongiforme bovina, tenemos encefalitis equina, tenemos brucelosis, tuberculosis dentro de los eventos zoonóticos de interés en salud pública en el país. Entonces, donde sospechemos o confirmemos un caso en un animal de estas enfermedades, notificarle a la Secretaría de Salud para que la Secretaría de Salud haga búsqueda activa en personas, ver si hay personas que tengan el mismo cuadro, advertir a los propietarios que cuáles son los síntomas. Si hay alguna persona compatible con una enfermedad de estas, pues la Secretaría de Salud o los funcionarios lo canalizan hacia el sistema de salud, a la IPS, para que lo valoren, le diagnostiquen o descarten que él no tenga esa enfermedad, que es de interés en salud pública. Digamos que esa es la invitación: notificar, tomar las muestras y promover la vacunación antirrábica de los perros y gatos. Bueno, doctor, muchas gracias. Le deseamos muchos éxitos y esperemos que sigamos trabajando todos en pro de lograr estos objetivos. Perfecto. Muchas gracias a ustedes y feliz día. Pet Industry.